Chicos, buenas tardes. El día de hoy, en el cuarto bimestre, empezamos ya con un tema muy importante y básico nosotros que tenemos que aprender. Ya en este bimestre va a haber bastantes sorpresas. Una de ellas es que tenemos que aprender ya la tabla periódica, los elementos químicos, fórmulas. Tenemos que saber qué es la ciencia. Vamos a empezar con este tema, ya que se vienen ciertos temas que no son complicados, que solamente es cuestión de que todos ustedes presten mucha atención. Correcto. Como primer tema del cuarto bimestre tenemos ¿qué es la ciencia? La ciencia es un conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados y obtenidos mediante la observación de patrones regulares, de razonamientos y de experimentación en ámbitos científicos específicos, de los cuales se generarán preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y esquemas metódicamente organizados. La ciencia, lo que tenemos que saber es que la ciencia versus hay cuatro que están entre unos conocimientos que tenemos que aprender. Ciencia versus mito, ciencia versus filosofía, ciencia versus la religión y ciencia versus la pseudociencia. El mito. El mito es una fábula o una ficción alegórica que generalmente se utiliza como explicación de fenómenos o comportamientos. Eso es lo que dice la ciencia, es un mito. En general, este mito es de fruto mentalidad primitiva que corresponde a grados inferiores de este desarrollo de persona y de espíritu humano. Los mitos suelen referirse a la creación y evolución del mundo, al nacimiento e historia de los dioses, en la conclusión del mundo, el destino final de las personas o el origen de la finalidad de las normas éticas de los pueblos primitivos. ¿Qué dice la filosofía? La filosofía dice que es un conjunto de concepciones que busca las causas del universo y de las personas frente a la explicación mítica y que utiliza una exploración racional y metódica de la realidad. Ahora, ¿qué diferencias tenemos entre la relación entre ciencia y filosofía? La ciencia es todo lo que encaja en el campo de la experiencia y la filosofía tiende a la totalidad, va más allá de la experiencia, o sea, averigua más allá de lo que uno puede saber. Sin embargo, la ciencia tiene ya un límite. La ciencia, el método riguroso basado en la formulación de hipótesis, se basa en una formulación y comprobación de ellas mismas, predicción de otros hechos. En la filosofía, este método no existe. Cada autor construye el suyo basándose en criterios dialécticos diferentes, análogos, reflexivos y analíticos. En la ciencia, el fin tiende a la objetividad mediante la formulación de leyes universales. En la filosofía, predominio de la subjetividad, pues al pensador se implica en el objeto mediante juicios de valor. Como resultado de la ciencia, tiene el conocimiento, el progreso y desarrollo tecnológico. Y como resultado en la filosofía, tiene un conocimiento, pero no tiene resultados determinados. La ciencia es un saber objetivo, universal y racional, que se apoya en la existencia de pruebas observables. La ciencia pregunta por cómo funcionan las cosas y trata con hechos y objetivos. La ciencia busca explicar datos objetivos públicos y repetibles. La religión es una actividad subjetiva, particular y emocional, que se basa en tradiciones que nosotros tenemos como humanos, como personas, o en autoridades. La religión pregunta el por qué y se hace preguntas acerca del sentido último y la finalidad de la humanidad, de nosotros, acerca de su origen y su destino.
La religión se pregunta por la razón del orden del mundo y se preocupa por los valores y las experiencias de la vida interior, la culpa, la falta de sentido, el perdón o la confianza. Bien, ¿qué es? Es una fábula o ficción alegórica que generalmente se utiliza como explicación de fenómenos o comportamientos. Es un conjunto de concepciones que buscan las causas del universo y de las personas frente a la explicación mítica y que se utiliza una exploración racional y metódica de la realidad. Es un conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados y obtenidos mediante la observación de patrones regulares de razonamientos y experimentación de ámbitos específicos. El lenguaje consiste en recomendar un estilo de vida, despertar un conjunto de actitudes y propiciar la adhesión de unos principios morales determinados. El lenguaje se vincula que una gran medida de ritos y la praxis de una comunidad. Bien, ahora pasamos a la siguiente diapositiva, que esta es una diapositiva muy interesante. Equipo ecológico, vamos a hablar de 3 temas. Igual, ¿qué es la ciencia? ¿Qué es la ciencia escolar? Todas con sus características. En la parte de abajo dice, ¿no? La ciencia es como la magia, pero desarrollada por académicos. Es verdad, ¿no? ¿Qué es la ciencia? La ciencia es una palabra derivada latina cuyo significado era conocimiento o saber. La ciencia es la rama de estudio que busca observar, descubrir y entender cómo el universo y todas las cosas trabajan. En una serie de métodos que utilizamos para organizar información con el fin de generar nuevos conocimientos, conceptos de la ciencia. Mario Bunge. Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento y de los que deducen principios y leyes generales. En su sentido más amplio se emplea para referirse al conocimiento en cualquier campo y suele aplicarse sobre todo a la organización del proceso experimental verificable. Hernán y Leo Sechner. Denominación de un conjunto de disciplinas escolares que abarcan una serie de materias basadas en la experimentación y la matemática. Eso es lo que dijo Hernán y Leo. ¿Cuáles son las características? Las características son predictivas, no solo queda en la información obtenida a través de la experiencia, sino que trata de figurar una idea y cómo fue el pasado y tratar de predecir cómo será el futuro. La explicativa. La ciencia trata de explicar los nuevos conocimientos a través de las leyes universales ya establecidas y dejando en claro todo tanto en lo experimental como en lo teórico. La ciencia se basa más que todo, chicos, en lo experimental, en los hechos. La ciencia no cree en la religión. La ciencia tiene otro concepto de la religión, pero la ciencia se basa a todo lo que son hechos, a todo lo que la ciencia puede decir, publicar, ver y experimentar. La sistemática recopila la información utilizando métodos y técnicas que nos permiten organizarla de manera que nosotros podemos obtener resultados acertados. Es verdad, la ciencia se encarga de obtener resultados, como por ejemplo en estos casos que están haciendo de la vacuna del COVID-19. Ese es verdad. Ahora la ciencia está haciendo lo posible para que el tiempo de la vacuna se reduzca, ¿no? Porque ya para hacer una vacuna aproximadamente son 2 años, 3 años. Sin embargo, la ciencia está avanzando tan rápido que están haciéndolo en un récord que podrá hacerlo en 1 año, en 6 meses, ya dependiendo, chicos, del resultado que la ciencia pueda hacer sobre las vacunas del COVID.
La metódica es, los científicos no generan los nuevos conocimientos con suerte. Ellos cómo hacen, planean forma detallada, organizada, la forma como obtendrá lo que está buscando. A los científicos no se les ocurre, mejor dicho, no, acá tengo una tijera y yo voy a hacer un experimento con esa tijera, no. Los científicos ordenan sus ideas. Todas las ideas que tienen la ordenan y lo realizan de una forma detallada, ordenada y con mucho, mucho cuidado. Hay científicos que lamentablemente fallecieron por por algo que hicieron en su laboratorio mal. Y eso lo vamos a explicar más adelante. Científicos que fallecieron, científicos que también dieron su vida por las vacunas. Verificable. No solo queda en el campo teórico, sino que se pueden comprobar nuevas hipótesis, nuevas ideas y mediante la práctica experimental. La especializada, la ciencia como tal, abarca muchos temas de estudios. Sin embargo, al momento de crear nuevas ideas, nuevas hipótesis, leyes o conocimientos científicos se concentran en esos temas específicos. Entonces, ¿qué es la ciencia escolar? Vamos a ver qué es la ciencia escolar entonces. Hacer la ciencia en una escuela es muy importante y es enseñar a pensar científicamente utilizando estrategias. O sea, cada uno de ustedes puede traer un experimento que a nosotros nos parezca increíble y que eso más adelante cada uno de ustedes lo pueda realizar para de repente hacer una vacuna, quién sabe, poder realizar unos experimentos. Entonces, aspecto de la ciencia escolar. Melina Furman, en su libro de la ciencia de la escuela, propone 5 dimensiones de la ciencia profesional que la escuela debe incorporar en el trabajo en el aula. Se trata de enseñar a los alumnos a pensar científicamente. Y es verdad, chicos, cada uno de ustedes tiene que pensar como un científico. ¿En qué ayudaríamos a nuestro planeta, a nuestro mundo, a nosotros mismos, a la humanidad? ¿En qué podríamos ayudar? En encontrar de repente una cura para el cáncer, encontrar una cura para la diabetes, encontrar una cura o una vacuna para, por ejemplo, el VIH, sería estupendo. Aspecto empírico. Las ciencias naturales buscan aprender los fenómenos que nos rodean. Las preguntas que hacen los científicos pueden ser avaladas por observaciones y experimentos. Para eso es necesario que poner a los alumnos en contacto directo con los fenómenos a estudiar. O sea, los alumnos tienen que aprender a diferenciar diversos tipos, ¿no?, de hipótesis, o sea, de ideas que uno va observando según el animal que quieren ver, o un insecto, ¿no? En este caso, vemos a un hongo, vemos ahí a una mariquita, un cocodrilo que está escondido, a una serpiente, etc. Bien, ¿cómo podemos hacerlo? Sería muy bonito hacer un experimento. Observando el cielo y sus cambios, experimentando cómo reaccionan dos sustancias al mezclarse, la oxidación, la interacción entre bicarbonato de sodio y críticos, saliendo a explorar un terreno, buscar insectos, aprovechar el asombro de los niños ante los fenómenos naturales para invitarlos a formular explicaciones científicas. Sería muy interesante poder realizar eso. Me parece que lo vamos a realizar, vamos a hacer un experimento, cada uno puede hacer un experimento en un video, yo lo muestro a sus compañeros, me parece muy interesante. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el tema de la ciencia. Ahí vean los videos que les he mandado. Cuídense mucho.